Segundo de Ingeniería Informática. Segundo tiene 2 cuatrimestres y 5 asignaturas en cada uno de ellos. Estructura de computadores, una de las asignaturas más difíciles de la carrera y sin lugar a dudas la asignatura más jodida del primer cuatrimestre. Que se trata, como su propio nombre indica, de analizar la estructura de un computador, de cómo funciona la entrada y salida, por ejemplo, un driver, y de cómo funciona la jerarquía de memoria. Lo del driver, por ejemplo, es un ejercicio que nos pusieron en el examen, que era hacer un driver, y era jodidísimo. Estructura de datos. Podría considerarse como Java 3. Se utiliza Java, pero es que aparte de utilizar Java, se realiza la utilización de Java con tipos abstractos, cálculo de complejidades a la hora de realizar y de calcular diferentes algoritmos para ver qué algoritmos son los más eficientes, cuáles gastan más y especificaciones también de tipos abstractos, ¿vale? Matemática discreta. Como su propio nombre indica, son matemáticas, teoría de grafos, algoritmos de búsqueda de profundidad y anchura, número cromático de los grafos, cálculos de caminos críticos. En resumen, esto es matemáticas. Sistemas de información. Esto es teoría a muerte. Muchísima teoría y luego tecnologías XML. Es decir, la teoría que ves y que estudias, porque tienes que estudiarla, es aplicada a tecnologías XML, HTML, JavaScript, paso de XML, pero lo ves de forma teórica. Es cierto que en las prácticas veías algo de forma práctica, valga la redundancia, pero no lo suficiente. Era sobre todo teoría. Luego tenemos otra de esas asignaturas inútiles en la carrera, como es valores, ética y profesión informática. Sí, amigos, esto es una asignatura. ¿Y me acuerdo algo de esta asignatura? No, he tenido que mirar la guía docente para ver si me acordaba algo. Y básicamente son charlas sobre tonterías de igualdad, seguridad y, en general, mucha teoría. Ni me acuerdo de cómo se evaluaba esta asignatura. Y no me acuerdo porque era la típica asignatura que era en plan teórico, te lo estudiabas, aprobabas y se acabó. Y luego a las 2 semanas no te acuerdas de nada. Por lo tanto, una asignatura completamente inútil. Suscríbete, 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 suscríbete. ¿Hay algo más que comentar sobre estas 5 asignaturas? Sí. Estructura de computadores, como he dicho, en el top 3 de asignaturas más difíciles de la carrera. La más jodida de este cuatrimestre. Tiene clases teóricas, tiene clases de problemas y tiene clases de laboratorio. Laboratorio 2 horas cada semana, problemas 1 o 2 horas cada semana y teoría, pues las horas de cualquier asignatura normal. Estructura de datos. Java 3 es algo más complicada que Java 1 y Java 2, pero es asequible. Al final, si se te da bien un poco la programación, estructura de datos, la sacas. Repito, es algo más complicada, pero es asequible. Tiene, por supuesto, laboratorio 2 horas cada semana, problemas también tenía 1 hora cada semana y luego las clases teóricas normales. Y sí, tenías que entregar ejercicios de problemas, tenías que entregar prácticas y tenías que hacer exámenes. Matemática discreta, que esta era fácil si se te dan bien las mates. A mí, como desde pequeño se me daban bien las matemáticas, las asignaturas de matemáticas de la carrera, la verdad es que sin mucho esfuerzo me las saqué. Pero eso sí, si vienes de un módulo, te va a resultar más difícil. Sistemas de información. Esta asignatura es la típica asignatura que tienes que estudiarte bastante la teoría, pero sinceramente es que no me acuerdo de nada, ni de la teoría de esta asignatura, ni de que iban mucho las prácticas. Y si no me acuerdo de nada después de 4 años, significa que, la verdad, no me ha servido de mucho. Y luego tenemos valores, ética y profesión informática, que solo tenía las clases de teoría, si recuerdo bien. Entonces, para resumir, este cuatrimestre es un cuatrimestre asequible, porque tenemos estructura de datos, matemáticas, sistemas de información y valores, pero, aunque creas que es fácil, porque tenemos esas 4 asignaturas no demasiado complejas, tenemos una asignatura que es muy difícil, que vale por 2 asignaturas, que es estructura de computadores, así que al final se queda en un cuatrimestre normal tirando a duro. Segundo cuatrimestre, algorítmica y complejidad. ¿Esto qué es? Matemáticas. Matemáticas aplicadas a eficiencia de algoritmos, teorema maestro, método de divide y vencerás, complejidad N y NP y algoritmos de backtracking. En resumidas cuentas, algoritmos. Utilizas estos algoritmos de forma teórica con ejercicios de matemáticas. Bases de datos. Como su propio nombre indica, ¿qué se trata aquí? Bases de datos de tipo SQL. Una asignatura jodida. Aunque las bases de datos como tal no tienen por qué ser demasiado jodido, porque como tal no lo es, al final era una asignatura que había para empezar teoría y prácticas, ¿vale? Pero es que en la teoría, creo que era 2-3 semanas, tenías un examen complicado, porque te tenías que mirar mucha teoría. Y luego, esa teoría que
te tenías que mirar, que creo que recordar que había una nota mínima, luego no te la quitaban, si la aprobabas no te la quitaban para el final, y luego para el final te la tenías que volver a estudiar. Hablo de mucha teoría, ojo, igual estoy hablando de 200 diapositivas que te tienes que coger y aprender de memoria, y la mayoría de las cosas eran definiciones del palo de ¿qué es un sistema de información? Un sistema de información es un sistema que garantiza no sé qué, no sé qué, no sé cuál. De ese palo estoy hablando, ¿vale? Lógicamente todo eso, en cuanto haces el examen, lo olvidas y por eso yo no me acuerdo de nada teórico de esta asignatura. Pero en relación a las prácticas, te enseñan a realizar una base de datos, a realizar consultas SQL y poco más. Realmente es hacer una base de datos, crear tablas y demás, y luego a realizar consultas. Lógicamente, al final del cuatrimestre ya haces consultas complicadas y haces tablas complicadas también, ¿vale? Tablas y relaciones de tablas. Lógica, que podríamos resumirlo en matemáticas, lógica de proposiciones, por ejemplo, yo qué sé, si tenemos AND, 2 condiciones, 3 condiciones, una de tipo OR, una de tipo AND. Quizás haya gente que no entienda esto, pero es simple, ¿vale? Es fácil, entre comillas. Luego validez de fórmulas, un lenguaje Prolog que no me acuerdo absolutamente nada de él, pero utilizaba la lógica de preposiciones. Y luego el lenguaje lógico como tal, transformar una expresión del lenguaje coloquial, ¿vale? Oral, al lenguaje lógico. No sé por qué el lenguaje oral me ha sonado muy mal, no sé. Aprovecho esto para decirte que te suscribas, loco, suscríbete. Pero bueno, básicamente matemáticas y lógica de proposiciones, lenguaje lógico. Fácil. Organización de computadores, asignatura muy difícil, de las más difíciles de la carrera. ¿Qué es lo que se hace aquí? Factores del rendimiento y consumo de un computador, circuitos lógicos, cómo se mejora el rendimiento de un procesador, cuánto se puede llegar a mejorar el rendimiento de un procesador o de un computador. Muchísima teoría, pero muchísima teoría para aburrir. Y también del palo de ¿qué es un computador? Un computador es un sistema que no sé qué, no sé qué, no sé cuál. En plan definiciones. Y luego prácticas que no sirven para nada. Y aquí voy a hacer un apunte porque muchos me diréis, Javi, pero es que estas prácticas al final te enseñan pues eso, a mejorar el rendimiento y consumo de un computador. Sí, pero no penséis que con eso luego vosotros vais a poder aplicar esos conocimientos a vuestro ordenador. No lo vais a poder hacer. Y segundo, dado que el 90% de la gente que estudia esta carrera luego se va a dedicar al mundo del software, no tiene desde mi punto de vista mucho sentido asignaturas como esta. Que yo, 4 años después de dar esta asignatura, es que no me acuerdo de nada. Como me pasa con el 90% de lo que he dado en la carrera, porque no vale para nada el 90% de las cosas. Después, sistemas operativos. ¿Qué es sistemas operativos? Linux, comandos, gestión de memoria con C, básicamente. Que recordar que lo que había que hacer básicamente era hacer algún programa con C que utilizase la gestión de memoria y los hilos, ¿vale? Y utilización de los comandos en la terminal. Entonces vamos a comentar un poco más sobre este cuatrimestre. Algorítmica y complejidad, matemáticas y algoritmos, fácil. Base de datos, hacer una base de datos creando tablas y luego consultas hacia ella, complicada, porque además tenía mucha teoría, tenía clases de teoría y prácticas. Y las prácticas eran largas, muy largas. Luego tenemos lógica, que eran básicamente matemáticas, y lógica de preposiciones, una asignatura normal, matemáticas. Luego tenemos organización de computadores, que tenía teoría, tenía problemas y tenía prácticas. Complicada, muy complicada, mucha teoría y prácticas muy densas también. Una asignatura complicada. Y luego tenemos sistemas operativos, que era una asignatura que tenía teoría y tenía prácticas, y también es una asignatura muy complicada. Y también las prácticas muy largas. Un resumen global son 3 asignaturas de matemáticas, que son matemática discreta, algorítmica y complejidad y lógica. 2 asignaturas que valen para nada o para poco, como son sistemas de información, porque se ve todo de forma teórica, y valores ética y profesión informática, que no vale para nada. Entonces ya nos quedan 5 asignaturas, y de esas 5 asignaturas que nos quedan, una de ellas es 2 de ellas son estructura de computadores y organización de computadores, que si no vas por el mundo del software realmente no te valen para mucho, pero bueno, ok, entiendo que se tengan que dar entre comillas, ¿vale? Y luego tenemos 3 asignaturas como son estructura de datos, que es Java 3, que sí que está bien. Luego tenemos
sistemas operativos, que realizas un programa en C y aprendes cómo manejar la terminal de Linux, lo cual también está bien, yo considero que es básico. Y luego tenemos bases de datos, que también considero que está bien y que es básico. Por lo tanto, de este año nos podríamos quedar con unas 5 asignaturas, pero si luego te vas por la mención de software y sabes que no te vale el tema de los computadores, realmente te quedas con 3 en este año. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Seguiré haciendo otro vídeo más sobre esto, sobre el tercer año, luego vendrá el cuarto y luego un overview general. Así que si estás viendo esto, loco, ¿qué haces que no te suscribes, le das a like y comentas en este vídeo? Así que, sin más dilación, nos vemos en la próxima. Adiós.